Hola canal, mi nombre es Ignacio y esta es mi historia. Me ocurrió hace 2 años, cuando trabajaba como chofer particular llevando herramientas y equipo para una compañía de mantenimiento en Carolina del Norte. Era migrante y tomaba todos los turnos nocturnos porque nadie más quería manejarlos. Aquella carretera, la US 64, era conocida por sus curvas entre bosques densos y por la cantidad absurda de niebla que se forma entre las montañas. Pero lo que viví esa noche no tuvo que ver con clima, animales ni accidentes. Fue algo distinto, algo que parecía tener memoria propia, como si la carretera guardara momentos enteros de quienes murieron en ella, y los repitiera frente a cualquiera que pasara solo. Esa madrugada salí con un autobús pequeño que usábamos como transporte de equipo. No llevaba pasajeros. Solo cajas, llaves de impacto y herramientas para entregar en un taller cercano. La carretera estaba rara desde el inicio. Había momentos en los que la neblina se abría por completo, como si la apartaran desde arriba, y de pronto regresaba espesa, envolviendo todo con un silencio antinatural. A mitad del trayecto vi algo que me hizo reducir la velocidad sin darme cuenta. En la curva siguiente, una luz amarilla parpadeaba en el costado derecho del camino. Pensé que era una moto descompuesta. Pero al acercarme, me di cuenta de que no era una moto. Era la parte trasera de un autobús escolar viejo. Estaba completamente apagado, oxidado y cubierto por una capa gruesa de tierra, como si llevara abandonado décadas ahí. Lo extraño es que esa parte trasera no coincidía con el resto de la carretera. Era como si hubiera aparecido de la nada. Me orillé por precaución. El autobús viejo estaba ladeado, con un extremo hundido en la cuneta como si hubiera chocado. Las ventanas estaban rotas. Algunas tenían pedazos de vidrio sosteniéndose apenas por los bordes. Abrí la puerta de mi unidad y bajé con la linterna. Caminé hacia el autobús sin saber por qué diablos lo hacía, solo siguiendo ese impulso estúpido que te da la curiosidad. Cuando apunté la luz hacia adentro, vi algo perturbador. Los asientos estaban llenos de marcas, como arañazos. No rasguños humanos. Marcas largas, profundas, hechas desde afuera hacia adentro, como si algo hubiera intentado entrar. Retrocedí un poco. En ese instante escuché un crujido dentro del autobús viejo, como si alguien caminara sobre vidrio roto. Me quedé inmóvil. La linterna temblaba en mi mano. El sonido se movió desde el fondo hacia la parte frontal, paso a paso, despacio, firme. Apunté la luz hacia la puerta delantera, pero no se veía nada. Solo silencio otra vez. Me di la vuelta para regresar a mi autobús cuando escuché algo detrás de mí, un segundo crujido, más fuerte. La luz del autobús viejo parpadeó. No debía encenderse. No tenía corriente. No tenía batería. Pero una de las luces internas, la más cercana al parabrisas, se iluminó de forma demasiado clara, como si algo la hubiera activado desde adentro. La luz reveló una figura. Sentada en el asiento del conductor. No pude ver su rostro. Solo la silueta. Era una forma humana inclinada hacia el volante, como si estuviera dormida. O muerta. La luz parpadeó 2 veces y la figura levantó la cabeza muy despacio. Su cuello parecía rígido, como si no pudiera moverlo bien. Cuando la luz volvió a iluminar, ya no estaba en el asiento. Apareció en el pasillo, a la mitad del autobús. Como si se hubiera movido sin caminar. Mi corazón latía con tanta fuerza que casi me caigo hacia atrás. Subí al autobús mío sin pensarlo y cerré la puerta. Quise encender el motor, pero no respondía. Giré la llave varias veces. Nada. Era como si la energía se hubiera drenado por completo. Miré hacia el antiguo autobús por el parabrisas. La silueta estaba ahora de pie fuera de la unidad. A unos 10 metros de mí. Su cuerpo parecía inestable, inclinado hacia adelante, con los brazos colgando de una forma antinatural. No se acercaba. No caminaba. Solo estaba ahí, como esperando. Las luces de mi autobús se apagaron de golpe, dejándome a oscuras. Luego se encendieron solas con un golpe seco. Al encenderse, la figura ya no estaba afuera. La linterna que aún llevaba encendida apuntaba hacia el pasillo de mi propio autobús. Y ahí estaba. A la mitad. De pie.
como si se hubiera aparecido sin moverse. La figura no tenía rostro. Solo un espacio liso donde debía haber ojos, nariz y boca. Su cuerpo parecía hecho de sombras densas, como si no tuviera carne ni ropa, solo la forma general de un humano. Dio un paso hacia mí, pero el movimiento no fue natural. Fue como si apareciera un poco más cerca sin haber movido los pies. Sentí las piernas entumidas. No podía correr. No podía gritar. La figura levantó una mano, larga, delgada, demasiado huesuda. No hizo contacto conmigo. Solo tocó el respaldo del asiento del copiloto. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. El motor encendió solo. Las luces interiores parpadearon. El panel se iluminó como si alguien hubiera pisado el acelerador desde la nada. El autobús empezó a moverse hacia adelante sin que yo tocara nada. La figura desapareció de golpe, como si se hubiera deshecho en el aire. Intenté frenar, pero los pedales estaban duros. No respondían. El volante estaba rígido. El autobús avanzaba solo, como si alguien invisible lo manejara. El viejo vehículo abandonado en la cuneta encendió todas sus luces al mismo tiempo. Un destello blanco iluminó la carretera. La niebla roja se levantó alrededor de ambos autobuses. Por un momento vi varias siluetas dentro del vehículo viejo. Siluetas de niños. Al menos una docena. Todos sin rostro. Todos mirando hacia mi autobús, inmóviles. Mi vehículo avanzaba directo hacia ellos. En el último segundo pude girar el volante con un esfuerzo desesperado. El autobús derrapó, se salió del camino y se detuvo a centímetros de un grupo de arbustos. El motor se apagó. Las luces también. Todo quedó en silencio. Cuando volví a mirar hacia la carretera, el autobús viejo ya no estaba. Ni las luces. Ni la niebla roja. Nada. A la mañana siguiente, un mecánico local me contó lo que había escuchado toda su vida. Décadas atrás, un autobús escolar cayó por un barranco en esa misma zona. Nunca encontraron los cuerpos de los niños. Solo hallaron pedazos del vehículo hundido entre las rocas. Muchos dicen que a veces aparece una parte del autobús, como si quedara atrapado entre tiempos. Y que las figuras que viajan dentro no buscan ayuda. Buscan reemplazos. Desde esa noche, cada vez que veo un vehículo abandonado en la carretera, no me acerco. No lo miro dos veces. Porque no sé si está ahí, o si solo está esperando aparecer de nuevo. Hola canal, mi nombre es Samuel y esta es mi historia. Pasó cuando trabajaba como chofer de un autobús de enlace en Kansas, transportando trabajadores desde un hotel barato hasta una planta empacadora ubicada a casi una hora en medio de la nada. La carretera era recta, interminable, rodeada de cultivos y graneros vacíos. Yo era migrante indocumentado, así que tomaba todos los turnos nocturnos sin protestar. Creí que lo más peligroso eran los animales cruzando el camino o los borrachos regresando de algún bar perdido, pero esa noche descubrí algo que ninguna persona podría explicar, un fenómeno que no tenía forma fija y que parecía atraer autobuses, como si estuviera aprendiendo a ser uno. Esa madrugada salí del hotel con el autobús completamente vacío. El viento soplaba fuerte, levantando polvo de los campos. El camino estaba silencioso, con luces distantes que parecían estrellas falsas entre los cultivos. Todo iba normal hasta que, al pasar por un tramo con curvas suaves, vi luces intermitentes a lo lejos. Parecían las luces traseras de otro autobús detenido en la carretera. Frené un poco. No teníamos unidades asignadas a esa ruta a esa hora, y tampoco es común que un vehículo grande se quede parado ahí sin razón. Cuando me acerqué, todo se volvió extraño. Las luces traseras se apagaban y encendían sin ritmo. Ninguna luz parpadea así de fábrica, no sin fallas internas. Me acerqué lo suficiente para ver la silueta completa del autobús estacionado. Pero había algo incorrecto, su carrocería no tenía bordes rectos. Las ventanas parecían torcidas, como si estuvieran derretidas. Las ruedas no estaban bien alineadas. Era la forma de un autobús, pero mal hecha. Como si alguien hubiera intentado copiarlo sin entender cómo eran sus proporciones exactas. Me detuve a unos metros. No quería pasar cerca.
Las luces traseras brillaron de golpe. Y entonces escuché algo dentro de mi propia unidad, pasos. Pasos firmes. Pero no venían del pasillo. Venían de arriba. Del techo. Se movían rápido, como si alguien caminara de un extremo al otro. El metal vibraba ligeramente. Me quedé congelado, mirando el parabrisas. El otro autobús seguía allí, apagado, con esa forma deformada. Las puertas de mi autobús se desbloquearon solas. No se abrieron, pero escuché el sonido claro del seguro liberándose. Después, en el retrovisor, vi una figura sentada en la última fila. No había nadie. Yo sabía que el autobús estaba vacío. Pero esa figura era oscura, encorvada, como si imitara la postura de un pasajero. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado. No podía ver facciones. Era solo una sombra, pegada al asiento. Cuando parpadeé, desapareció. El otro autobús encendió las luces interiores, todas al mismo tiempo. Una luz blanca iluminó el interior de su pasillo. Vi siluetas moviéndose dentro. No se movían como humanos. Sus cuerpos parecían estirarse y encogerse, como si estuvieran hechos de tela mal tensada. Sus brazos eran demasiado largos y sus torsos demasiado angostos. Parecía que estaban tratando de acomodarse dentro del vehículo, pero no entendían cómo se usa un asiento o cómo se posiciona un cuerpo. Antes de que reaccionara, mis propias luces interiores parpadearon y, de la nada, mi autobús se movió hacia adelante unos centímetros. No pisé el acelerador. No toqué nada. Fue como si una fuerza externa empujara desde atrás. Pisé el freno, pero estaba duro, rígido, como si el sistema hubiera sido tomado por completo. El autobús adelantado comenzó a retroceder lentamente. Sin conductor. Sin ruido de motor. Retrocedía hacia mí como si quisiera alinearse a mi misma altura. Me alejé lo más rápido que pude hacia el carril contrario. Cuando crucé, vi algo que todavía me causa escalofríos. La carrocería del autobús extraño comenzó a cambiar. Sus ventanas se hundieron hacia adentro. La puerta lateral se estiró como si fuera de goma. La parte superior se encorvó. Todo su cuerpo parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose como un animal vivo. La radio de mi unidad se encendió sola. Pero no había música. No había voces humanas. Solo un sonido repetitivo, cíclico, parecido al motor de un vehículo, pero mal imitado. Era como si alguien intentara copiar el sonido de un autobús en marcha, pero sin entender su tonalidad real. Después de unos segundos, esos sonidos se transformaron. Ahora eran más profundos. Más lentos. Parecidos a lamentos distorsionados. De fondo escuché algo que me hizo temblar, un eco distante de un accidente. Metal chocando. Vidrio rompiéndose. Gritos apagados. En ese mismo instante, el otro autobús se inclinó hacia un lado, como si tratara de levantarse sobre sus ruedas traseras. La parte frontal se abrió como una boca. No era metal. No era carrocería sólida. La estructura se deformaba como si estuviera hecha de un material blando, vivo, que trataba de capturar algo. Dos figuras sin rostro salieron por la puerta principal, pero no caminaban. Se movían como sombras proyectadas en humo, deslizándose por la carretera. Me subí al asiento y aceleré con toda mi fuerza. El pedal respondió esta vez. Avancé sin mirar atrás por varios kilómetros. El sonido del motor imitador siguió sonando en la radio, como si aquella cosa siguiera intentando replicar mi autobús. Cuando llegué a la planta, conté lo que vi. Un técnico viejo me dijo que ese tramo de la carretera es conocido por un accidente múltiple ocurrido hace décadas, donde un autobús escolar y un autobús de transporte chocaron tan violentamente que varias partes quedaron irreconocibles. La teoría local no es que los espíritus rondan la carretera. La teoría es que la carretera misma absorbió el accidente, su ruido, su forma, su impacto, y de vez en cuando reproduce fragmentos incompletos. No apariciones humanas. No fantasmas. Réplicas distorsionadas del accidente. Objetos tratando de volver a existir. Autobuses tratando de imitar lo que fueron.
Desde entonces, cada vez que veo luces intermitentes en medio del desierto, no reduzco la velocidad. Acelero. Porque ya no sé si es un vehículo de verdad o algo que aprendió a adoptar su forma. Hola canal, mi nombre es Víctor y esta es mi historia. Ocurrió cuando trabajaba como chofer para una pequeña compañía de transporte en Idaho. Mi ruta usual era entre pueblos rurales, caminos donde los campos de trigo se pierden hasta donde alcanza la vista y las noches son tan oscuras que parece que alguien apaga el cielo. Era migrante indocumentado, así que nadie peleaba por mis turnos. Me acostumbré a manejar solo, con horas sin ver un carro. Pero una noche descubrí que la soledad no siempre es real, y que a veces, algo puede viajar contigo sin necesidad de subirse al autobús. Aquel turno empezó normal. Conducía un autobús mediano, viejo pero funcional. Tenía asientos rígidos, luces interiores débiles y un espejo grande que permitía ver todo el pasillo. Salí de un pueblo pequeño rumbo a una carretera secundaria que conectaba con la autopista principal. A unos 20 minutos del trayecto, noté algo extraño. El cielo estaba completamente despejado, pero el campo a la derecha parecía tener movimiento. No era viento ni animales. Era otra cosa. Como si algo se desplazara por el trigo formando un camino largo y recto, paralelo al autobús. Me obligué a ignorarlo. Creí que era una ilusión por el cansancio. Pero entonces el movimiento cambió de dirección. El camino que la cosa abría entre el trigo empezó a acercarse hacia la carretera, hacia mí. Y cuando llegó al borde del asfalto, se detuvo. No salió. No se mostró. Solo se detuvo y el trigo volvió a quedar inmóvil. Avancé otros 2 kilómetros. Todo estaba en silencio. Hasta que escuché un sonido dentro del autobús. No venía del motor, no venía del pasillo. Era algo parecido al crujir de madera, pero el autobús no tenía ninguna pieza de madera. El sonido era lento y profundo, como si una estructura enorme se acomodara. Busqué con la mirada por los espejos. Todo vacío. Pero entonces, en el retrovisor, noté algo que me heló la nuca. El reflejo del pasillo no coincidía con el pasillo real. Me giré para ver el interior. Nada fuera de lo normal. Asientos vacíos, luz débil, pasillo limpio. Pero en el retrovisor, el asiento 4 del lado izquierdo estaba ocupado. Había una figura sentada ahí. Una silueta grande, con hombros demasiado anchos para un humano normal y con la cabeza inclinada hacia la ventana, como si mirara el campo oscuro. Parpadeé. La figura no desapareció. Moví el espejo. El reflejo seguía mostrando a esa cosa sentada en el asiento, pero al girarme físicamente, el asiento estaba completamente vacío. El corazón me golpeteó fuerte el pecho. Volví a mirar el retrovisor. La figura ahora estaba más cerca, asiento 2, lado izquierdo. Sin transición. Sin movimiento. Como si hubiera aparecido ahí. La radio se encendió sola. Sonó una interferencia profunda, como si viniera de muy lejos, de un lugar subterráneo. Después escuché un ruido distinto. Un golpeteo lento, repetitivo. No golpeaba metal, golpeaba tierra. Como si algo enorme estuviera moviéndose bajo el suelo. El bus vibró. No por el motor. Por algo que corría por debajo del asfalto. El reflejo en el retrovisor cambió otra vez. La figura ahora estaba sentada en el asiento justo detrás de mí. Pero cuando volteé, no había nadie. El aire en esa zona del autobús estaba frío, tan frío que podía ver mi aliento. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando vi algo aún peor. La ventana del asiento detrás de mí tenía marcas. No huellas. No manos. Eran marcas largas, paralelas, como las de un animal grande presionando desde afuera. Esas marcas aparecieron mientras yo manejaba a más de 80 kilómetros por hora, sin que nadie tocara el exterior. Entonces, de la nada, todos los cultivos a mi alrededor comenzaron a moverse al mismo tiempo. No era viento. No era una ráfaga natural. El movimiento era circular, como si algo enorme estuviera girando debajo de la tierra. El sonido se volvió más fuerte. Un crujido de tierra siendo desgarrada.
Miré adelante y casi frené por instinto. A unos metros, había un bulto en la carretera. Algo había emergido parcialmente desde el suelo. No era un animal. No era roca. Era parte de un cuerpo. Un torso oscuro, cubierto de tierra y raíces secas. No tenía brazos. No tenía cabeza. Solo un torso deforme que parecía pulsar, respirando como si intentara levantarse. Di un volantazo para esquivarlo. El autobús se salió parcialmente del camino y regresó tambaleando. En la radio, entre la interferencia, una voz distorsionada repetía una frase fragmentada. Salgan de la tierra. Volví a mirar el retrovisor. La figura del pasillo ya no estaba. Pero el reflejo de la ventana del asiento 4 mostraba algo diferente, un ojo. Solo un ojo. Grande, amarillo, inmóvil, observando desde afuera, pegado al vidrio. Salté del asiento del susto. Giré para ver el interior, nada en la ventana. Pero el reflejo seguía mostrando el ojo, enorme, como si perteneciera a una criatura enterrada bajo los campos. Entendí entonces lo que estaba pasando, el retrovisor no mostraba el interior real del autobús. Mostraba lo que había afuera. Lo que venía por debajo de la tierra. Lo que se estaba acercando. El camino adelante se hundió de golpe. Un segmento completo del asfalto bajó unos centímetros, como si una criatura enorme pasara justo por debajo. El autobús tembló y estuvo a punto de volcar. Las luces interiores parpadearon frenéticamente. El retrovisor se llenó de imágenes que no entendía, sombras gigantes, extremidades largas moviéndose entre raíces, formas que parecían humanas pero mezcladas con tierra, árboles y piedras, como si hubieran sido absorbidas por el subsuelo. Aceleré con todas mis fuerzas. Salí del tramo en movimiento y volví a un área más firme de la carretera. El retrovisor se estabilizó. Ya no había figuras. Ya no había ojos. El sonido debajo del asfalto se alejó hasta desaparecer. Cuando llegué al pueblo cercano, un anciano granjero que conocía la zona me escuchó en silencio. Luego me dijo algo que no sé si era superstición o advertencia. Ese camino se construyó sobre tierra que nunca debió tocarse. Ahí enterraron a gente, animales y cosas que no debieron mezclarse. Cuando algo se mueve debajo, no está buscando salir, está buscando compañía. Y el retrovisor te muestra a quien eligió. Desde esa noche, nunca más volví a mirar un retrovisor cuando siento que el interior no coincide con la realidad. Porque ya entendí que no siempre refleja lo que llevas adentro, sino lo que te viene siguiendo desde abajo. Hola canal, mi nombre es Rodrigo y esta es mi historia. Me ocurrió cuando trabajaba como chofer en Manchana, haciendo recorridos nocturnos con un autobús grande que llevaba turnos completos de trabajadores hacia varios ranchos. Aquella noche, sin embargo, viajaba completamente solo. Tenía que regresar el autobús a la terminal en Billings, manejando por una de las carreteras más solitarias del estado. Yo era migrante indocumentado, así que siempre tomaba los recorridos que nadie quería, rutas oscuras, con pasos entre colinas, sin señal telefónica y donde podía manejar más de 40 minutos sin ver un solo vehículo. Pensaba que lo peor eran los venados cruzando inesperadamente, pero me equivoqué. Ese trayecto me mostró algo que pertenece a otro tipo de naturaleza, algo que no imita al ser humano, pero sí lo utiliza. Esa madrugada el cielo estaba despejado y el aire era tan frío que cada exhalación se sentía como un pequeño golpe en los pulmones. Avanzaba por una recta interminable rodeada de colinas bajas y montes oscuros. A lo lejos, a unos cientos de metros, noté un parpadeo de luz. Pensé que era un reflector de un rancho cercano, pero conforme avancé, el parpadeo cambió de ritmo, como si respondiera a mi velocidad. Bajé un poco la marcha. A unos 50 metros, pude distinguir la fuente de luz. No era un reflector. Era un fragmento de carretera, iluminado desde abajo. La carretera, justo en un tramo de unos 10 metros, estaba brillando desde abajo, como si hubiera un foco enterrado. No había instalaciones ahí. No había cables. No había razón para eso. Cuando pasé encima, el autobús vibró de una manera que no tenía sentido. No era un bache.
Era como si algo debajo estuviera respirando. El aire dentro de la cabina se volvió denso, casi pesado. Los faros perdieron intensidad durante unos segundos. Seguí avanzando, intentando no perder la calma. El camino volvió a la normalidad durante un minuto. Entonces, adelante, vi un vehículo detenido en el acotamiento izquierdo. No tenía luces encendidas. No pude identificar si era una camioneta, un remolque o un autobús. La silueta era extraña, irregular, como si la estructura estuviera deformada por golpes o por hundimientos. Al pasar cerca, giré un poco el volante para evitarlo. Fue ahí cuando noté algo que me provocó un escalofrío inmediato. El vehículo detenido no tenía puertas, ventanas ni ruedas. Era solo forma. Una carcasa incompleta de algo que se parecía a un vehículo, pero no lo era. Apenas lo rebasé, escuché un ruido en el techo del autobús. Un sonido largo, arrastrado. No eran pasos. No eran golpes. Era algo deslizándose desde la parte trasera hacia adelante, como si un objeto pesado recorriera toda la longitud del techo, raspando lentamente el metal. Sentí como la estructura vibraba. Mi piel se erizó. Miré el retrovisor central. El pasillo estaba vacío. Pero al mirar el retrovisor lateral, vi una sombra desplazándose sobre el techo. No tenía forma definida. Era como si un bulto oscuro, sin bordes claros, se arrastrara hacia la parte delantera del autobús. Apreté el volante con fuerza. Intenté no mirar. El ruido siguió avanzando hasta posicionarse justo encima de la cabina. El techo se hundió apenas unos centímetros, como si algo con mucho peso estuviera apoyado ahí. Respiré hondo. No frené. No volteé. No hice nada. Pero entonces algo más sucedió. El parabrisas empezó a oscurecerse, no por fuera, sino por dentro. Una mancha negra comenzó a formarse en la parte inferior del cristal, expandiéndose como si fuera tinta. La seguí con la mirada, paralizado. La mancha subía, cubriendo el vidrio desde adentro, bloqueando la vista poco a poco. Toqué el cristal. Estaba helado. La tinta siguió expandiéndose hasta formar algo reconocible, un contorno. Una figura humana vista desde atrás. La silueta de alguien sentado, justo frente a mí. Esa sombra no debería estar ahí. Yo iba solo. La figura estaba encorvada, con los hombros caídos, y parecía moverse sutilmente, como si respirara o temblara. Pero no tenía rostro. No tenía textura. Era solo una impresión oscura sobre el vidrio, como si el parabrisas estuviera proyectando algo que no pertenecía a este mundo. Di un giro suave en una curva cercana. La figura en el parabrisas giró también, como si estuviera mirando hacia la carretera. Yo no pude evitarlo, miré hacia el asiento del copiloto. Estaba vacío. Pero la sombra del parabrisas seguía ahí, inclinándose un poco hacia mí. El techo volvió a crujir. Algo bajó por el lado izquierdo del autobús. Un peso fuerte recorrió la carrocería. Y entonces lo escuché. Una vibración profunda, como un zumbido grave, que no venía del motor. Sonaba como si un enjambre enorme estuviera dentro del metal del autobús. Ese zumbido hizo que las ventanas temblaran. El parabrisas dejó de mostrar la silueta humana. Ahora mostraba otra cosa. Un ojo. Un ojo enorme. Amarillento. Con una pupila vertical, parecida a la de un animal. Ese ojo ocupaba la mitad del parabrisas. La tinta oscura lo delineaba con precisión imposible. Parpadeó. No debería haber parpadeado, pero lo hizo. Parpadeó lentamente, como si algo detrás del cristal estuviera observándome desde otra capa de realidad. Apreté el acelerador. No podía ni respirar. El ojo se volvió más grande, como si se acercara al vidrio. El zumbido aumentó. El techo volvió a hundirse, esta vez más fuerte. El autobús entero se estremeció, como si algo gigantesco estuviera arrastrándose alrededor de él, cubriéndolo con su presencia. Entonces, todo cesó. El parabrisas volvió a ser normal. El techo recuperó su forma. El motor sonó estable otra vez. Revisé los retrovisores. Solo carretera vacía.
Cuando llegué a la terminal, un supervisor mayor me escuchó relatar todo. No se sorprendió. Me dijo que ese tramo de carretera fue construido sobre un área donde antes había túneles mineros abandonados. Algunos derrumbes dejaron cámaras subterráneas enormes, lugares donde cayeron vehículos, animales y personas que jamás fueron recuperadas. Hay zonas donde la carretera muestra lo que está debajo, me dijo. No fantasmas. No criaturas. Ecos. Ecos de cosas que murieron atrapadas, que buscan la superficie como pueden. A veces toman forma humana. A veces toman forma de vehículos. A veces, solo observan. Desde esa noche no vuelvo a manejar solo. Y cada vez que el parabrisas se refleja raro, bajo la mirada. Porque no quiero volver a ver un ojo gigantesco observándome como si quisiera reemplazarme. Esto ha sido todo por hoy canal, gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora a nuestro correo electrónico para publicarla en un capítulo de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.